Si os parece, miramos ya el conflicto en Ucrania. Teniente Francisco José, le quería preguntar por estas informaciones que están hablando de la respuesta asimétrica por parte de Rusia después de que Estados Unidos diera luz verde para atacar su territorio. El propio Putin advertía ya la semana pasada, ¿no? Decía que iba a haber una respuesta. Se hablaba, por ejemplo, de estos ejercicios nucleares que, como contábamos, inician hoy la segunda fase. También se está hablando de suministrar armas a los enemigos de Estados Unidos. Hay informaciones que hablan en las últimas horas, en los últimos días, de suministrar misiles a México, más allá de estos buques rusos también que se espera que mañana lleguen a Cuba. Por todo esto le quiero preguntar cómo valora la respuesta por parte de Rusia y si cree que va a haber algún movimiento por parte de Estados Unidos. Muchos se acordarán de la crisis de los misiles cubanos. Bueno, yo creo que es muy importante diferenciar lo que es la construcción de un relato en un periodo bélico de lo que son los movimientos que son razonables desde el punto de vista político y militar. Que la Federación Rusa muestre voluntad de armar a aquellos países que quisieran apoyarle, bueno, pues es un hecho cierto que conocemos, que se ha producido con Corea del Norte, con Irán y con otros países. De ahí a pensar que México podría ser receptor de vectores balísticos que permitieran atacar desde México a Estados Unidos, yo creo que hay un abismo. Eso es un casus belli. A pesar de que pueda parecer que es una medida asimétrica, de asimétrico tiene poco. O sea, eso es una escalada en toda la línea y lo que supondría es un enfrentamiento directo obviando al proxy. El hecho de que esa diplomacia de defensa que ejerce tan asertivamente Rusia, colocando barcos y recordando otras épocas en la zona de Cuba y en el estrecho de Florida, significa que demuestra cierta voluntad de poder. Puede proyectar esa fuerza, pero esa fuerza la proyecta en un entorno de paz y tendría muy pocas posibilidades de supervivencia frente a la costa este de Estados Unidos, con todo lo que Estados Unidos tiene en esa costa, ¿no? Al margen de eso, los ejercicios nucleares, mire, un ejercicio nuclear significativamente no es nada más que colocar a las tropas que van a desarrollar una maniobra terrestre, naval o aérea, en este caso terrestre, en condiciones de soportar lo que se llaman entornos nucleares bacteriológicos, químicos y radiológicos. Van a emplear unos equipos de protección, van a aumentar la fluidez de sus despliegues, van a colocar elementos de protección activo y pasivo, van a emplear detectores de radiación, pero no van a desplegar vectores nucleares tácticos porque eso supondría también un extra en el modelo de amenaza que haría que el error no provocado, pues pudiera llegar a producirse y eso sería de consecuencias fatales. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta respuesta por parte de Rusia, hasta dónde llega, también un poco cuál es la respuesta precisamente por parte de Estados Unidos. Sergio, por esto te quiero preguntar, se está hablando mucho de estos ejercicios navales, ¿no? Se espera, como digo, que mañana lleguen 3 buques rusos, también un submarino nuclear, que eso sí, no va a estar cargado con misiles. Mañana se espera que lleguen a La Habana, se habla incluso de un seguimiento, ¿no?, por parte de Estados Unidos, pero como bien estaba diciendo el teniente, claro, el hecho de suministrar misiles a México sería un paso más, ¿no? Sería prácticamente, como él decía, un casus belli. Por esto te quiero preguntar, ¿qué esperas por parte de Rusia y si le das credibilidad a este tipo de noticias? Bueno, por lo que comentan en Rusia, por lo que yo he estado viendo durante esta semana, aquí hay dos cosas a comentar. En primer lugar, los ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia conjuntamente se hacen cada 4 años en unos ejercicios que se llaman SAPAT, que significan oeste, y se hacen desde 1977. Solo en los años 90, entre el 84 y el 99, pararon con la caída de la Unión Soviética y retomaron en 2009, 13, 17. El año pasado se iban a hacer, se cancelaron y este año se hacen, con lo cual son un ejercicio que Rusia hace cada 4 años desde los 70. No creo que cojan a nadie por sorpresa. Obviamente en esta situación pues dan pie a muchas especulaciones, pero no es algo que sorprenda ni que sea extraordinario para nada. Y por otro lado, en cuanto a la respuesta asimétrica de Rusia, bueno, yo considero que si nos ponemos ahora por un momento en la piel de los ciudadanos rusos, si aparece Borrell y dice que las armas europeas deberían poder utilizarse contra Rusia, si aparece Stoltenberg y dice que llevan, no sé si ha dicho hoy, 40.000 millones de dólares invertidos en apoyo a Ucrania y armas, si hay países que están declarando que se pueden lanzar armas contra Rusia, creo que la respuesta asimétrica de Rusia de
dar armas a otros países no implica que quieran atacar a Estados Unidos, simplemente implica que dicen, bueno, tú estás dando armas a un país y le estás diciendo oficialmente que puede atacarme, pues yo también puedo tener la misma capacidad que tienes tú, con lo cual ten cuidado con lo que haces. En mi opinión, esa es la estrategia que está siguiendo Rusia en este caso, que es la de responder con lo mismo con lo que le están amenazando. Pues Eduardo, la misma pregunta te quiero plantear. ¿Cómo ves la respuesta por parte de Rusia? Estos ejercicios navales, como decimos, van a tener lugar desde mañana, desde el 12 hasta el 17 de junio, y también esta opción, esta posibilidad de que se suministre misiles, pues se habla de México, de Corea del Norte, de Venezuela. Claro, sería un paso más, ¿no? Sería una respuesta contundente, ¿no? Sobre todo en este caso para Estados Unidos. Sin duda sería un tema muy fuerte. Yo creo que en realidad lo que se está poniendo es una carta más encima de la mesa para negociar. Es decir, es subir la apuesta. Colocar misiles en México, hombre, como se ha señalado hace un instante, yo creo que es absolutamente desproporcionado, ¿no? De todas maneras, en la lógica de un país como Rusia, pues dice, vamos a ver, si yo tengo misiles casi en mi frontera, ¿por qué tú no vas a tenerlos en la tuya? Yo creo que ese es el discurso mental que deben de seguir, ¿no? Por otro lado, el hecho de que sitúe barcos ahí, pues bueno, es una llamada de atención, yo creo que más que para Estados Unidos, para Europa, porque pensemos lo que significaría un bloqueo naval para Europa. Somos el primer receptor, nuestro primer proveedor de gas licuado y petróleo es Estados Unidos hoy por hoy. Un petróleo y un gas licuado mucho más caro del que hemos pagado nunca. Estados Unidos está haciendo un magnífico negocio con toda esta aventura. Y por otro lado, lo que son los países de Sudamérica, pues esto responde a una guerra. Siempre hablamos de que hay varias guerras, ¿no? La guerra militar, la guerra económica y la guerra diplomática. Yo creo que Rusia está jugando sus bazas en esa guerra diplomática en proximidad, alineando mucho a los países que formaron parte de la órbita de lo que fue la Unión Soviética. Se está moviendo mucho y bien. También en los países en proximidad, tratando de mejorar relaciones con países como puedan ser Irán o incluso Turquía, con la que se llevó en sus momentos tan mal, ¿no? Para mejorar sus condiciones, ¿no? Y sus condiciones también de negociación. Y bueno, ya globalmente, porque el otro día lo señalábamos, ¿no? Una guerra con Rusia es una guerra mundial, se quiera o no se quiera, es que está en todas partes, ¿no? Y tiene unas fronteras infinitas. Bueno, pues también quiere tener un peso en Latinoamérica. China lo ha hecho con su guerra económica, con una posición económica hegemónica predominante en los países de Latinoamérica. Ella es el primer inversor de toda Latinoamérica, al completo, y Rusia no puede competir ahí, pero sí lo que puede decir es que puedo facilitar armas para tener esa soberanía a la que siempre has aspirado. Y de paso lanzas un mensaje a Estados Unidos de que es preciso que en un mundo multipolar como el que parece que se nos viene encima, pues haya un diálogo mucho más de igual a igual. Con lo cual, bueno, pues insisto, es otra baza encima de la mesa y ahora vamos a negociar, vamos a llevarnos bien para que esto no acabe mal, ¿no? Yo creo que ese es el discurso de Rusia respecto a los ejercicios militares. Como se ha señalado, pues efectivamente se van a poner sus trajes NBQ, pero no deja de ser una acción defensiva, quiero decir. No están planteando estas, como se ha dicho, es un... Y digamos que en ese sentido es menos inquietante que si Rusia hubiese puesto divisiones y divisiones en su frontera con Polonia.
Bueno, pues pendientes de la respuesta por parte de Rusia, la respuesta sobre todo a Estados Unidos. Si les parece, vamos a mirar precisamente a Estados Unidos. Una de las noticias del día viene precisamente de cómo han levantado las restricciones de armas a una de las divisiones más polémicas de Ucrania. Hablamos de la división Azov, muy relacionados con grupos neonazis, también con violaciones del derecho internacional. Estados Unidos ha estado muchos años sin suministrar armas a esta división, pero también a tenor de cómo está el conflicto en Ucrania, de cómo Ucrania va poco a poco perdiendo terreno, Estados Unidos ha dado este polémico paso. Francisco José, por esto le quiero preguntar, ¿cómo valora esta decisión de Estados Unidos? Y también si es un nuevo aviso para Rusia, ¿no? También es una forma de, bueno, de que este conflicto vaya un pasito más por allá. Bueno, lo que se denominan las unidades Azov empezó siendo un batallón, luego pasó a ser un regimiento, ahora mismo es una brigada que utiliza ese nombre y además un número. Es una unidad que inicialmente presentaba un perfil muy radical, con una tendencia marcadamente hacia lo nazi, por su simbología, por lo que recordaba, por las alusiones repetidas a bandera. Ahora mismo es una unidad que sufrió un desgaste tremendo en la primera parte de la guerra, que se reconstituyó, a la que se le añadieron otras unidades y que ahora mismo forma una brigada que, bueno, sigue teniendo ese halo de más combativa, más aguerrida y más nacionalista o ultranacionalista, pero yo entiendo que el darle armas a esa unidad no es una de las posibilidades que Estados Unidos pueda controlar de forma granular, porque las armas se le entregan al país y en cuanto las armas llegan al frente de batalla, las armas se distribuyen en función de las necesidades. Se pueden o no distribuir determinadas que son muy señaladas, pero no piensen en armas ligeras ni municiones, en fin. Eso yo creo que forma parte más una vez más de la batalla del relato, ¿no?